Bien, bueno, buenas tardes. En, en horario, a tiempo y forma, vamos a dar comienzo con la defensa de tesis de Javier Miralles. En este momento él está en Asunción del Paraguay y también nos acompaña el tribunal designado para esta defensa, que es el doctor ingeniero Hugo Tapia, el doctor ingeniero Julio Rodríguez Rey, que está en Tucumán, y el magíster Nicolás Fabier. Bien, a ver, también está, no sé quién estará de veedor por parte de la dirección de posgrado. Puede estar Juan Bucata Por o ahora Oscar no hay. Furadelli. Vale, el Por ahora, presidente del... Bien, todavía no están conectados. El presidente del tribunal es Hugo Tapia, que se va a encargar de todo el protocolo, ¿no es cierto? Vale, la tesis de Javier Miralles está dirigida por el magíster Eduardo Cantos Cornejo, que está presente también, y trata sobre el transporte fluvial en las relaciones del comercio internacional entre Paraguay y China. Bien, como saben, se disponen de aproximadamente unos 20 minutos para la presentación que va a ser el, el el que ha desarrollado la tesis, Javier Miralles. No se lo puede interrumpir durante toda la presentación. Luego viene un turno de preguntas por parte del tribunal. Luego el tribunal va a una sala privada para sesionar sobre la calificación y complementar el acta correspondiente. Luego, al regreso, el presidente del tribunal va a leer el dictamen y bueno, y se concluye. Allí, en ese momento, si hay alguna otra persona que esté participando y esto, que quiera hacer algún comentario, alguna consulta, que obviamente no va a tener ya ninguna validez para la calificación, puede compartir. Tenemos que terminar el acto a las 18 horas, ¿vale? Bueno, nada, entonces está todo de acuerdo, todos bien conectados. Al resto de los que están asistiendo, por favor, les pedimos que apaguen el micrófono y la cámara. Bueno, adelante Javier Miralles, tranquilo y éxito. Muchas gracias, Quique. Bueno, voy a compartir la pantalla de la Sí, presentación. bien. Perfecto, bueno. Eh, la tesis de esta maestría se llama Propuesta de un modelo logístico multimodal alternativo al marítimo fluvial para el transporte internacional de manufacturas desde China hasta Paraguay. En cuanto a lo que sería la introducción. Bueno, Paraguay tiene una facilidad logística gracias a a la navegabilidad de sus ríos, son principalmente el río Paraná y el río Paraguay, los que componen la hidrovía, que permiten tener un acceso directo al Océano Atlántico, reduciendo los costos del transporte. El cambio climático y las fluctuaciones en los niveles de caudal en los ríos ha generado un desafío en las cadenas de suministros, básicamente porque los tiempos de tránsito se ven afectados cuando la hidrovía no tiene un normal funcionamiento. Este escenario abre la oportunidad de opciones multimodales terrestres para poder cumplir con los tiempos de aprovisionamiento, enfocándose en China como el principal origen de las importaciones de Paraguay.
Como problema podemos desglosarlo en uno de los principales que no solamente está afectando a Paraguay, sino el mundo completo, es el cambio climático. Las lluvias no tienen la regularidad que solían tener anteriormente, y esto afecta gravemente la navegabilidad de los ríos, ya que depende 100% de las lluvias, especialmente lo que sería Mato Grosso, que es donde es el inicio del río Paraguay. Por otro lado, tenemos la dependencia de las importaciones de China. Entiendo que no es el único país, pero bueno, en el caso de Paraguay, las importaciones de origen chino son casi el 30% del total de las importaciones, las cuales vienen en más de un 60% por esta vía marítima fluvial. O sea, se usa la hidrovía como principal fuente logística de ingreso por los costos. Los largos tiempos de tránsito, al ser un destino mediterráneo, que tiene una facilidad logística por la hidrovía, pero aún así está en el corazón de América Latina, o sea, de América del Sur, es importante destacar que hay un desafío grande para poder llegar a los compromisos que tienen los importadores y también los exportadores cuando hay sucesos en la hidrovía. Los costos son un punto importante. Cada vez que hay una afectación en la hidrovía, los costos por la bajante del río impactan directamente en el precio total de la mercadería que circula. Para abordar la problemática y el proceso de análisis, fue que diferencien analizar la logística actual de las importaciones de manufacturas de origen chino hasta Asunción. Luego identificar las diferentes alternativas multimodales terrestres para llegar a Asunción, ya que no hay una sola opción y no solamente es del Atlántico, sino también del Pacífico. Evaluar los factores críticos y las características de cada una de las alternativas multimodales. Cada una de las opciones tiene desafíos. Por ejemplo, si se entra por Chile, tenemos el desafío de la cordillera cuando hay nevadas, o cuando se va por Brasil o por Uruguay. Hay que tener en cuenta puntos importantes que más adelante voy a informar. Definir la opción multimodal más competitiva como alternativa a la opción marítimo-fluvial. Las exportaciones de Paraguay. Hice un análisis de cuáles son las importaciones y cuáles son las exportaciones, para determinar la importancia de una y otra. Si nos basamos en las exportaciones, podemos decir que las exportaciones paraguayas tienen como estructura base lo que es la industria agrícola, ganadera, y también una gran parte de eso es de la electricidad, ya sea por lo que es Yacyretá y también por la otra que está con Brasil, que es también una de las más grandes de Sudamérica, que es la Itaipú, la binacional. Los principales destinos de las exportaciones paraguayas son los países del Mercosur, siendo que Argentina y Brasil, que componen en su mayoría los principales destinatarios de los productos de Paraguay, son el 60% del total que se exporta de Paraguay. El resto del mundo recibe el 40% de lo que produce Paraguay. En cuanto a lo que son las exportaciones, podemos diferenciar que más del 70% de las exportaciones de Paraguay salen por la hidrovía, más del 70% tienen como destino Argentina, que es un dato no menor, y más del 80% se compone de soja y sus derivados. Los indicadores, estos se evalúan en función al peso. Es importante destacar que no es en función al valor, porque estamos analizando en función a la logística en movimiento de masa, no en valores de la mercadería. Si nos enfocamos en lo que son las importaciones paraguayas están concentradas en tres conceptos: productos intermedios, que son combustibles, lubricantes, productos químicos; los bienes de capital, que están las maquinarias; y los bienes de consumo, que son en la mayor cantidad, que son alimentos, vehículos, aparatos eléctricos, entre otros. El origen de las importaciones, podemos decir que, a diferencia de lo que es la exportación, más del 67% viene del resto del mundo y el 33% viene del Mercosur. Si desglosamos lo que sería el Mercosur, identificamos que Brasil es el principal proveedor de Paraguay,
siguiendo a Argentina en un 25%. Esto años 2022. Podemos decir que si vemos el origen principal de los productos que se importan de China, el 84% total importado viene en 10 países, siendo China más de un 27% el principal proveedor. Estoy hablando de valores, ¿no? Podemos observar que, considerando el origen de las cargas, se requieren tramos marítimos, representan más del 60% de las importaciones. O sea, si sumamos todos los países dentro de estos 10, que son el 84%, vemos que el 60% de lo que llega tiene un tramo que es marítimo. O sea, tiene que ir por el Atlántico o por el Pacífico, pero sí o sí tiene que atravesar el mar. Nos enfocamos en China por ser el principal origen de las importaciones y vamos a detallarlas en siguiente. Si vemos que las importaciones chinas que vienen por la hidrovía Paraná-Paraguay, el transporte fluvial es más del 60% y en el año 2022 representó 375.000 toneladas. Si identificamos en productos, en función al peso, determinamos que más del 37% son fertilizantes, abonos químicos y neumáticos. Si lo analizamos en función del valor, detectamos que más del 20% son neumáticos, insecticidas y aires acondicionados. Si vemos lo que son los multimodales quiere decir que viene marítimo o terrestre, identificamos que más del 25% de lo que ingresa de China es multimodal, es marítimo terrestre, y representa 152.000 toneladas en lo que sería el año 2022. Podemos diferenciar que en función al peso, más del 31% son neumáticos, chapas de aluminio, laminados de hierro y acero. Y más del 18%, si analizamos en función al valor, son chapas de aluminio, neumáticos e insecticidas. Como vemos, acá el producto neumático se repite. Es el producto número 1 en esta modalidad. Podemos ver que el cambio climático ha cambiado mucho lo que sería el comportamiento del río. Básicamente, este fue el año 2019 donde entró el triple episodio de La Niña, que este fue un fenómeno climatológico que es la primera vez que ocurre en el siglo, generando una sequía en gran parte del globo, pero afectando directamente los caudales del río y generando climas extremos. Como vemos en el siguiente gráfico, este es un análisis del flujo del volumen del río Paraguay a la altura de Asunción. Identificamos que en el año 2018 y 2019, que estamos hablando de la línea anaranjada y la línea amarilla, hubo caudales bastante propensos, o sea, con mucha cantidad, de hecho, superando la media histórica, que es la línea celeste, que es un histórico de 1904 a 2022. Como identificamos, vemos que hubo un incremento muy grande. De hecho, en este año, en el año 2019, hubo inundaciones. Y luego empezó el proceso de sequía que se mantuvo durante el año 2020, o sea, la última etapa del año 2019, el 2020, 2021, hasta pasado el 2022. Por lo cual han sido 3 años con niveles inferiores, muy inferiores a lo que se venía haciendo, o sea, lo que venía registrándose desde el año 1904 hasta ahora. Si podemos comparar lo que sería marítimo fluvial y marítimo terrestre, que son las dos modalidades, voy a identificar que el marítimo fluvial es la opción más competitiva en costo para poder llegar a Asunción. Y los valores, para tener una idea general, fluctúan para contenedores de 20 entre los 975 y los 1.525 dólares, siendo que para los contenedores de 40 en 1.585 y 2.535, dependiendo de la línea marítima. Cada línea marítima pone un valor diferente a ese tramo de lo que sería Montevideo-Asunción. Los tiempos de tránsito cambian en función a varios factores.
por lo general rondan de 10 a 30 días de llegar desde Montevideo, Buenos Aires, hasta Asunción. En caso de congestión o situaciones puntuales, han llegado a más de 60 días en hacerse el transbordo que se dice. El multimodal terrestre, el costo logístico de esta modalidad varía mucho en función a la opción de donde ingrese. Nosotros tenemos principalmente 3 modalidades de ingreso, que son vía Chile por el puerto de San Antonio, por Uruguay por el puerto de Montevideo y por Brasil por el puerto de Paranaguá. Ahí podemos identificar los distintos valores que hay, que siendo el puerto de San Antonio en Chile uno de los más competitivos, en cuanto a lo que sería Montevideo y Paranaguá, son bastante similares. Estos valores son ya sea para contenedor de 20 o sea para contenedor de 40. No hay una fluctuación diferencial entre uno y otro. Los tiempos de tránsito son diferentes. Todo depende de la dinámica de cada uno de los puertos de donde ingrese. Para tener una idea general, el puerto de San Antonio demora 5 a 15 días, siendo que Montevideo 3 a 7 y Paranaguá 3 a 10. Estos son simplemente valores normales, sin ningún tipo de complicación en el medio. Como limitación en la hidrovía que pude identificar, podemos ver que la bajante de los ríos ha dificultado la navegabilidad de las barcazas, básicamente porque las barcazas tienen un tope de carga que en condiciones normales el río puede ir en su máximo, pero cuando el caudal baja, las barcazas y los empujadores, en este caso vemos un empujador que está llevando la barcaza, tocan el fondo, entonces tienen que reducir la cantidad de contenedores y eso hace que se aplique adicionales, en la jerga aquí se llaman low water surcharges, que son costos adicionales por la bajante del río. También hay otros desafíos que son los paros, huelgas. Actualmente en el puerto de Montevideo hay una situación de huelgas por problemas laborales en lo que sería la terminal de Montecom, afectando muchísimo lo que serían los movimientos de asignación de fluviales, asignación inclusive de marítimos para poder hacer la descarga de contenedores. Otro suceso también son los peajes, que actualmente estamos en una situación con Argentina que está cobrando un peaje por la hidrovía y bueno, generando bastantes conflictos con los países que la utilizan, sea Paraguay, Brasil, Uruguay. Y la congestion fee refiere a la cantidad de días, o sea, cuando los contenedores están más tiempo de lo que suelen estar, por ejemplo, con el caso este de la huelga, si se generan tiempos excesivos, las terminales cobran esas estadías de los contenedores en los puertos, generando este tipo de adicional que suele decirse congestion fee. Para que tengan una idea, acá les muestro un pequeño resumen de lo que sería la hidrovía. La unión de lo que sería el río Paraná con el río Paraguay, en este punto donde está. Acá está Asunción, que sería casi el punto medio, pero la hidrovía llega hasta puertos de Bolivia. O sea, es muy extensa lo que sería esta hidrovía, esta llegada. Es fundamental para todos estos países, especialmente para Bolivia, que no tiene salida o ingreso al mar. Es importante también a la hora de determinar cuál es la mejor modalidad para venir por una costa o por otra, o sea, para venir por el Atlántico o para venir por el Pacífico, determinar cómo fluyen, o sea, cómo fluctúan los fletes marítimos. Hay una correlación, esto analizando el año 2022, que fue un post-pandemia, donde los precios, la verdad que fluctuaron muchísimo, pero lo importante es determinar de que hay una cierta congruencia o hay un acompañamiento de una tarifa con otra. Vemos que el azul es la costa este, o sea, el océano Atlántico, siendo el anaranjado la costa oeste, en el Pacífico. Es importante esto para determinar, porque muchas veces, o sea, hubo en esta situación una diferencia en algunos puntos
que era más competitivo venir por la costa oeste, o sea, venir por la costa oeste que venir por la costa oeste. Y a su vez, en el mes de septiembre fue a la inversa. Entonces, tener registro de cómo están las dos tarifas de los dos puertos, o sea, de los dos lugares de ingreso, es importantísimo para un país donde las dos logísticas pueden ser funcionales para su aprovisionamiento. Este es un cuadro comparativo de las alternativas de ingreso multimodal. Tenemos el puerto de San Antonio, el puerto de Iquique, el puerto de Paranaguá y el puerto de Montevideo como los cuatro principales. Acá, el puerto de San Antonio, podemos identificar que tiene un costo de flete terrestre muy competitivo, de $2.500, versus Iquique, de $5.000. Acá ustedes se preguntan por qué es la diferencia tan grande. Básicamente, el puerto de San Antonio está muy cerca de la ciudad de la capital de Chile, por lo cual el intercambio que hay con Paraguay es bastante fluido, por lo cual los camiones no vuelven vacíos. Entonces podemos determinar de que siempre hay un ida y vuelta de esos camiones, permitiendo un costo logístico de terrestre muy bueno. A diferencia de Iquique, que como no es una ciudad de grandes poblaciones, el movimiento solamente de ida y vuelve vacío, por eso el costo es el doble. Tenemos luego lo que sería Paranaguá y Montevideo, que los costos son bastante similares. Y luego, si determinamos el costo del flete marítimo, en este caso hice un impasse, lo dejé bastante similar, porque hay que verlo dependiendo de cuándo es que se carga, cuál es la diferencia que hay. El tiempo total de tránsito, podemos ver de que hay un puerto que es el más rápido, en términos generales, que es el puerto de Paranaguá, por una cuestión de que es el primer puerto o el puerto más cercano a Paraguay donde arriban las cargas, ¿no? Siendo que por el Pacífico Iquique es el más rápido. Luego siguen los que sería Montevideo y después San Antonio, en mayor medida. En cuanto a la flexibilidad operativa aduanera, en este tiempo pude determinar de que la flexibilidad más alta que tenemos es a través del puerto de Montevideo, donde está preparado para tener un manejo muy amplio, muy completo de las cargas que van en tránsito a otros países. Siendo que, bueno, Brasil está más enfocado en su economía, no está tan diseñada la estructura como para hacer movimientos a otros países, sino que la logística y la aduana, todo está más enfocado al consumo de su propio país. San Antonio y Iquique tienen una flexibilidad operativa aduanera bastante correcta. De hecho, en Mendoza se suele hacer mucho los tránsitos vía Chile, entonces tienen ya esa gimnasia bastante aceitada. En lo que serían los riesgos que pueden incurrir por el tema de extracostos, hablando de demoras de contenedor, costos de terminal y todo lo que eso incluye, se puede decir que el riesgo por Chile, tanto por San Antonio como por Iquique, es un riesgo medio, acompaña un poco lo que es la flexibilidad. Por Paranaguá, el riesgo extracostos es bastante alto por la inflexibilidad o porque no están adecuados a una política más bien de tránsito. Y vemos que Montevideo tiene en esto la ventaja por su alta flexibilidad. Este es un cuadro valoración-ponderación, es un cuadro dinámico en el cual lo que hacemos es, a la hora de ofrecerle a un cliente cuál es la mejor modalidad, no hay como esto siempre va a ser lo mejor, sino que se analiza cuáles son lo que es importante para cada cliente en función al valor que él le da. Por ejemplo, hay algunos clientes que la ponderación del costo del flete es lo más. Entonces, en este caso, en vez de ser un 4, se puede modificar a un 5. En otros casos, el tema del tiempo de tránsito, por ahí hay algunos clientes que prefieren que lleguen más
que llegue lento, pero que llegue con un costo muy, muy competitivo. Entonces, en este caso, la ponderación cambiaría de 5 a 1, que es el valor, la importancia que le da. Luego tenemos lo que sería la fortaleza o la debilidad de cada puerto. Acá, como pudimos ver, el puerto de San Antonio tiene una diferencia por ser el más competitivo, por lo cual es una fortaleza. Siendo que por Iquique el costo del flete terrestre es una debilidad, porque es el doble de lo que sería el otro puerto. En este analizamos que es medio, por lo cual no es ni una ventaja ni una debilidad. Y en función a este análisis, hacemos un cuadro dinámico para determinar cuáles son las opciones que mejor rinden a la hora de hacer un análisis. En términos generales, sacando un poco lo que sería una foto en un periodo de tiempo, yo hace 5 años que estoy acá en Paraguay y ya he hecho bastantes cargas y a nivel general puedo determinar en función a los requerimientos de los clientes que esta es la ponderación que suelen tener o esta es la tendencia que los clientes suelen elegir a la hora de diferenciar un puerto u otro. Y en este análisis se puede determinar que el puerto de Montevideo es la opción más competitiva por la flexibilidad, por la cercanía, por muchas características que ahora vamos a ver. Básicamente, como conclusión podemos decir que el objetivo de esta tesis es identificar el flujo comercial más importante de Paraguay en lo que respecta a las importaciones y a la logística para hacer llegar estos productos más eficientemente cuando la hidrovía se encuentra afectada. El análisis puntual y detallado de cada vía de ingreso multimodal permite identificar cuál es la vía más competitiva según la ponderación que cada empresa tenga como prioridad en función a sus necesidades. Bajo condiciones actuales, podemos indicar que el ingreso multimodal por el puerto de Montevideo hasta Asunción es la opción más competitiva desde el punto de vista costos, tiempo, flexibilidad operativa y transparencia administrativa. Muchas gracias. Bueno, gracias Javier. Adelante, eso, adelante, Hugo. Vale. Bueno, gracias Javier por la presentación. Queda abierto para Nicolás y Julio comenzar con preguntas, cualquiera de los dos. No, más que una pregunta, sería como, perdón, ¿quieres empezar, Nicolás, con No, alguna dale, pregunta? Julio, dale. Bueno, gracias. Bueno, más que una pregunta, supongo que para, digamos, las exportaciones e importaciones que analizaste, son de grandes volúmenes. Pero te quería un poco preguntar si la parte, digamos, el transporte aéreo, ¿qué, qué diferencia, digamos? O sea, obviamente que no lo pusiste porque es muchísimo más caro, pero ¿en qué orden de magnitud está y si está desarrollado? ¿Cuáles son las posibilidades que había en ese sentido? O que las hay por ahí en algunas cuestiones muy puntuales. Bien, te respondo. Efectivamente, el transporte aéreo representa el 3%, de 3 al 5%. Hay que ver si lo medimos en peso o en valor, porque las operaciones aéreas son importantes si lo medimos en función al valor de la mercadería, ya que por lo general se suelen traer teléfonos celulares, casi toda la tecnología de punta viene de forma aérea, pero en volumen, o sea, no es un competidor, o sea, no es una alternativa que reemplace el fluvial, porque es muy poco probable que traigan electrónica que el tiempo o la velocidad tiene que ser muy corta. Entonces, por lo general, no reemplaza la hidrovía. La idea de la tesis es buscar una opción que reemplace la hidrovía cuando está afectada. El aéreo no reemplaza la hidrovía, no podría nunca reemplazar la hidrovía. Solamente se utiliza para situaciones urgentes o mercaderías en el cual el costo pueda absorber
sin problemas. En Asunción llegan cargueros, no es un flujo muy grande, pero principalmente vienen de Estados Unidos, los cargueros directos. Luego el resto son aviones de cabotaje que traen mercadería, pero no es una alternativa que sustituye el fluvial para nada. Perfecto. Bueno, gracias, Javier. Una preguntita, Javier, nada, simplemente como para profundizar un poco. Ahí en los cuadros que mostrabas de la fluctuación de los costos de flete marítimos también se veía una tendencia hacia la baja. Si llegaste a analizar dentro de eso el entendimiento de detrás, por qué estas fluctuaciones, ¿no? De a veces alguna costa más barata que la otra, alguna de las causas que motivan eso y también esa causa por lo menos de tendencia a la baja que se estaba viendo por lo menos durante el último año. Sí. ¿Cuál es la consulta? No, algunos de los motivos o causas que podrían dar origen a esas variaciones, ¿no? A lo que fue la suba de 12.000 a 1.500, básicamente hubo algo que no sé, creo que nunca hubo algo así, que pasó de valer $18.000 un contenedor, en algún momento se llegó a pagar hasta $18.000 un contenedor de 40, a volver a pagar 3.000, 2.000. Se dio principalmente por una cuestión de lo que fue la pandemia. La pandemia hizo como un corte en lo que son las cadenas de suministro, que hizo que a nivel global luego se aceleraran y todo el mundo hiciera como una demanda agregada que fue exacerbada por la necesidad de los países más grandes, y luego, como dejaba en segundo lugar a los países menos desarrollados, la pelea por los espacios fue mucho más grande. Las líneas marítimas aprovechaban esa situación para incrementar sus rentabilidades a niveles estratosféricos. De hecho, pueden ver después, si quieren les puedo compartir, donde las líneas marítimas sacaron rentabilidades que nunca en su historia pudieron sacar. Y fue básicamente por una cuestión de demanda. Y de hecho eso luego bajó y ahora está pasando exactamente lo contrario. Con el abuso que hubo de esa situación de aprovecharse de la demanda agregada que hubo y ese control del precio, lo que sucedió ahora es que se redujo la demanda y de hecho este año los ingresos de las líneas han sido muy, muy bajos. De hecho, Maersk hoy había anunciado una reducción del 10% de su plantel, que Maersk es la línea más grande del mundo, junto con MSC. Y una reducción del 10% de su gente es muchísimo. Eso habla de que la fluctuación de los fletes es muy especulativa, ya que se arman grupos de 4 o 5 clústeres que se unen las líneas más grandes para definir los precios. Y entre ellos lo que sucedió fue un aprovechamiento de la pandemia, una demanda agregada exacerbada y luego una caída muy fuerte de la demanda que hizo que bajaran las tarifas de los fletes marítimos. Avísame si está bien la respuesta. Sí. No, perfecto, clarísimo. Gracias. Bueno, Javier, hay una consulta. Actualmente, vos hiciste todo el estudio de la tesis y demuestras que Montevideo sería lo más factible bajo las condiciones que has planteado. Actualmente, ¿cuál es la situación? ¿Qué están usando los distintos importadores? ¿Cuáles vías están utilizando? ¿Cuáles están utilizando más? ¿Alguna razón o algo que nos puedas agregar? Sí, está viendo ahora con esta situación de la huelga del puerto de Montevideo, está afectándose este ideal, pero es algo muy spot. Básicamente Montevideo está hecho porque es un país que es muy pequeño, o sea, pequeño en el sentido de que la población, el mercado de Uruguay son 2 millones de personas y tiene una infraestructura armada para mucho más. ¿Por qué? Porque se definieron ellos como un articulador de lo que es Sudamérica. Las cargas que entran a Argentina, para darte una idea,
para Córdoba o para el interior, muchas veces no entran por el puerto de Buenos Aires, sino que entran por el puerto de Montevideo. O sea, la llegada de Uruguay y la definición de ellos mismos como un lugar de tránsito hace que tengan una fortaleza muy, muy importante. Pero situaciones como la que está pasando ahora de las huelgas hace que todo esto empiece a cambiar. Y ahora es justamente el momento que se dio todo junto. Para darte una idea, seguramente están viendo lo que está pasando en las cataratas del Iguazú, que subió el río Iguazú y está inundando todo, se llevó las pasarelas, todo. Por el lado del río Paraguay hay sequía, hay bajante de río. Recién ahora empezó a aumentar. Pero es muy, muy extraño porque uno de los ríos está sobrepasado y el otro tiene un nivel súper bajo, que de hecho están ahora por aplicar low water, o sea, la bajante del río. Esto habla de lo muy cambiante que es la logística para llegar a Paraguay. Entonces, yo te podría decir que hay empresas que utilizan la vía de Paranaguá porque, aunque sea riesgoso, prefieren el tiempo y la vía, el camino más rápido. Entonces, para esas empresas eligen esa opción. Ahora, si se quedan en 30 o 60 días, o de hecho se pierden cargas en Paranaguá, que he escuchado algunos casos, y yo mismo lo he vivido porque yo también he hecho ese movimiento, te podría decir que en términos generales Uruguay es la mejor opción, pero va fluctuando. Por eso, permitime, hice este cuadro dinámico y vale la pena porque es una herramienta súper útil, porque con este cuadro dinámico lo que yo hago es identificar, por ejemplo, si ahora está mal por una cuestión de huelga o básicamente porque la diferencia del flete marítimo mejoró para lo que sería San Antonio y no Montevideo, porque de hecho está sucediendo que ahora las tarifas de Chile son más competitivas que las tarifas de Montevideo, entonces le puedo poner un 3. Si a esto le sumo que los tiempos de tránsito se incrementaron enormemente por Montevideo porque las huelgas no dejan bajar a los barcos marítimos, entonces voy a bajar a Montevideo y le voy a poner un 1. Y de repente, si surgió una mejor ruta, porque de Ningbo hasta San Antonio tengo 35 días, mirá, salió una nueva ruta que esta mejora. Y de repente, lo que antes era mejor, ya no está mejor y cambió a otra ruta. Entonces, todo este cuadrito, lo que yo hice o lo que yo quiero proponer, es que la logística Paraguay no se define solamente porque un país tenga mayor flexibilidad, sino que todo va cambiando. Y este cambio continuo genera oportunidades y amenazas que cuando vos tenés comprometida la hidrovía, como está, tenés que buscar un plan alternativo. Y este plan alternativo, con esta herramienta, podés utilizar y definir en este momento, hoy, ¿qué me conviene? Y veamos esto. ¿Qué es lo que vos ponderás más? Tiempo, costo. Ven, ¿cómo está la situación ahora en Paraguay para llegar por el Montevideo, por Paranaguá o por San Antonio? Esta propuesta lo que hace es dar un término general. Si hablamos de acá a 15 años, Montevideo es la mejor alternativa. Pero puntualmente, por sucesos de la hidrovía, a veces conviene una opción u otra. Espero que quedó claro o hay algo que no. No, está bien, Javier, estuvo claro, se vio. Bueno, Nicolás, Julio, ¿quieren hacer alguna otra pregunta? Y yo Creo que hay quisiera por mi lado. preguntar algo, si me permites, Javier. Sí, Mira, Quique. sí, vos tenés alternativas que vengan por el Atlántico y por el Pacífico, ¿no es cierto? Supongamos, obviamente, la del Pacífico ya lo tienes bien claro por San Antonio, el cruce de la cordillera, que también tiene sus inconvenientes, qué sé yo. Bueno, pero por el Atlántico tenés dos opciones, Paranaguá, allí cerca de Curitiba, y Montevideo, ¿vale? Entonces, en el transporte marítimo, vos viste cómo es muy dinámico todo esto que dices. ¿Tienes alguna alternativa de negociar con el transportista? De decir,
entrar por Paranaguá o entrar por Montevideo. Por ejemplo, ahora, ¿no? Que tienes el conflicto en Montevideo. Puedes, porque son los mismos operadores en definitiva. Y a lo mejor el barco viene haciendo escala, Paranaguá, Montevideo. ¿Tienes alternativa de negociar esto? ¿O ya en el flete marítimo ya viene en la entrada de la negociación del transporte, ya viene con el ingreso de Montevideo, fijo, suponete? ¿Entiendes lo que te digo? Sí, te entiendo, Quique. Mira, se puede hacer cambio de destino, que se suele decir y se suele hacer. El tema es que, como bien decís, es el mismo servicio. De hecho, Paranaguá son 3 días antes de llegar a Montevideo. Exactamente, sí lo La conozco. diferencia es mínima, solamente es el tratamiento. Por Paranaguá, por lo general, son empresas brasileras, logísticas brasileras que hacen esos movimientos, porque la Receita Federal, que es la aduana brasilera, tiene como una dinámica de control completamente diferente a lo que es Montevideo. De hecho, sus puntos de control son parámetros diferentes, por lo cual te pueden hacer parar las cargas y aparte hay una limitación. Paranaguá tiene una ventana que se dice, que es la posibilidad de salir de Paranaguá de 50 camiones por día. 50 camiones puede ser mucho, pero para todo Paraguay es muy poco. Pasó que cuando hubo conflicto de que hubo muchísima demanda y que justo cuando salimos de la pandemia, hubo una cantidad de carga impresionante que no daba abasto Montevideo a abastecer. Entonces se utilizó como un plan secundario, que esto que estás diciendo vos, a Paranaguá. Pero ¿qué sucedió? Era tanto el volumen de carga, porque para que te des una idea, hay muchos importadores electrodomésticos que traen en un documento, te traen 10 contenedores de 40. Entonces imagínate, con 5 importadores ya suprimís el cupo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se empezaron a generar cuellos de botella, pero por la misma inflexibilidad de la aduana de Brasil a lo que es la apertura a hacer tránsitos. No, no es porque no quisieran, o sea, no es porque no pudieran, es porque realmente no tiene una abertura a la conciencia del tránsito como sí la tiene Uruguay. Entonces, es como medio difícil. Para poder hacer el cambio de destino, sí puedes hacerlo. Por ejemplo, vos estás trayendo una carga a Montevideo y por esta situación del paro querés cambiarlo a Paranaguá. Si está en tránsito, podés hacerlo sin problema, pero tenés que tener muy fino el tema de la parte aduanera por Paranaguá, porque son bastante Sí, especiales. Algo así como vale, Buenos Aires, para dártelo un poquito de referencia. vale, mucho más burocracia. Vale, Si bueno, te das bien por mi cuenta, parte, gracias. en este análisis, Quique, no Sí, está Buenos Aires. Es algo muy loco, pero no está sí. Buenos Aires en el análisis de los multimodales. ¿Por qué? Porque No es, operativamente com- no se pueden hacer. no es competitivo Buenos Aires para esto, no, claramente. Es vidrioso, por así decirlo. Claro, He sí, hablado con sí. líneas, con MSC, por ejemplo, tengo contacto directo con la gente de MSC. Intentaron hacer la opción multimodal vía Buenos Aires y fue imposible por la aduana, imposible. Claro. No, sí, lo conozco, lo conozco. Es otro tema. Vale, bueno, no es no entremos en detalle. Vale, bueno, por mi parte listo, Hugo. Gracias. Bueno, Gracias, Quique. gracias. Estaríamos entonces con la sesión de preguntas. Deberíamos pasar a sala privada a discutir sobre la defensa. Iris, Bien, ¿nos envías, por favor? por cierto, el encargado de la plataforma, Iris, ahí los va a llevar a la Sí, sala. correcto. Ahí nos ha mandado la invitación. Vale, bien, entonces, organizalo, Hugo, vos qué sabés. Vale, listo, nosotros entonces nos quedamos aquí. Stop, stop share. Ahí está. Perfecto. Estamos entonces. Bueno, paso a leer el acta, la parte final del acta. El alumno licenciado Javier Fernando Miralles efectúa la defensa de su tesis. A continuación, los miembros del jurado efectúan preguntas, consultas y comentarios que estimaron convenientes para ser contestados por el alumno licenciado Javier Fernando Miralles. Seguidamente, el jurado se reúne en sesión privada para calificar la tesis defendida.
la que obtiene la calificación de muy bueno. Se comunica al alumno licenciado Javier Fernando Miralles la calificación obtenida. Muy bien. Muchas Felicitaciones, gracias. Javier. Bueno, muy bien, muy Muchas bien. Voy a hacer un gracias. aplauso a la distancia. Bien, Muchas gracias, muchas Bueno, gracias. Muy contento. bien, muy bien, te felicito. bien. Éxito realmente. A ver si cuando vengas a Mendoza a recibir el título nos vemos, pero bueno, ahora ya este, te deseamos mucho éxito y adelante con tu vida profesional. Y lo que necesites, ya sabes, nosotros estamos a disposición, igualmente tu director, Eduardo, y esto, ¿no? Vale, Bueno, bien, che. muchísimas gracias a todos. Bien, No, bien. No sé gracias a vos, si en la sala hay alguno que quiera hacer alguna consulta, algún Eduardo. comentario. Eduardo. No, la verdad que, bueno, mis felicitaciones a Javier. Tenemos un nuevo magíster en logística. Nada Exacto. más que eso. Y Muy bueno, bien. también gracias al tribunal y a vos, Quique. Nada más. Vale, vale. Muy bien. Tenemos una base operativa en Paraguay, ¿sabes? Muy importante. Tenemos prácticamente, no, nos faltaba este punto de acceso. Bueno, muy bien. Hemos concluido entonces, no habiendo más preguntas ni consultas, hemos concluido en tiempo y forma. Les agradecemos a todos y bueno, allí luego vamos a dar difusión a esta defensa de tesis. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias, Gracias. a Bien. todos. Felicitaciones. Bien, Chao, hasta gracias. luego. Muchas Chao, gracias. chao. Felicitaciones, Javier. Hasta Adiós. luego, gracias. Lo lograste.